Nos vamos a comunicar con el legislador Andrés Lablunda. Andrés Lablunda es legislador porteño de la Fuerza por Buenos Aires y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación. Desde que asumió en diciembre de 2023, su trabajo estuvo concentrado en áreas centrales para la ciudad de Buenos Aires, los porteños, los espacios públicos, desarrollo económico, seguridad y las personas mayores. Andrés es presidente del partido Colina en Cava y asumió distintas responsabilidades junto a Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre 2013 y 2015. Andrés, muy buenas tardes, ¿me estás escuchando? Mario González desde acá. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Andrés, estuve haciendo un pequeño balance de tu actual gestión, más la gestión que tuviste con Alicia Kirchner en el Ministerio. Pero también quería contar de que sos un nieto restituido por la abuela de Plaza Mayo, que fuiste secuestrado junto con tus padres en 1977 en la localidad de San Fernando, y que pasaste a ser adoptado legalmente para luego ser localizado en 1984. ¿Estoy bien hasta ahí? Excelente, así es. Bueno, a pesar de que continuaste viviendo con tu familia de adopción, ya estabas en contacto con tu familia biológica, y bueno, es todo un tema que a nosotros nos dio en su momento, porque cada nieto que era recuperado para nosotros es una alegría enorme, como si fuera nuestro. Qué bueno, qué bonito. Bueno, hoy estamos en comunicación entonces con Andrés Lablunda de Fuerza por Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, con abogados en España y Brasil. ¿Qué me contás de eso? Y es una instancia que Cristina debió recurrir porque acá la Corte no quiso revisar su sentencia, entonces entendió que una mirada de la Organización de las Naciones Unidas y específicamente el Comité por los Derechos Humanos de esa organización pueda revisar la violación a las garantías procesales que ella sufrió con esa condena injusta. Esa es la situación. Muy bien. O sea, ¿hay algún avance o algo? O sea, ¿dijeron algo los abogados sobre eso? No, sobre eso es lo que se escucharon en la conferencia de prensa, que la presentación se hizo, pues supuestamente habría una reunión de ese comité que lo integran 18 integrantes de distintos países en el mes de octubre, y en la presentación se acompañó también el pedido de 3 instancias cautelares, una que tiene que ver con las condiciones de su detención, otra en relación a los integrantes de la Corte Suprema, y otra que nosotros entendemos la más relevante, que tiene que ver con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que es la condena principal, ¿no? La pena de los 6 años de prisión sería la accesoria, como muy bien lo dijo y señaló Cristina en su carta, ¿no? Acá lo que se está prohibiendo es la posibilidad de participar políticamente, si se están cercenando los derechos políticos, no solamente de ella, sino de todos aquellos que queremos elegirla, ¿no? Obvio, entonces, además en forma perpetua. A perpetuidad. Claro. A perpetuidad. Con lo cual, por eso, el Comité de Derechos Humanos esperemos que tome, en principio, acepte las cautelares y después revise las cuestiones de fondo, ¿no? Con más tiempo. Muy bien. En el plano de la legislatura, o sea, ¿qué están trabajando alrededor de este tema? No, con este tema nosotros acompañamos desde la discusión política, porque excede a lo que se pueda trabajar en una legislatura. Esta es la legislatura de Buenos Aires como si fuera la legislatura de una provincia. Correcto. Más allá de emitir las declaraciones y demás, y levantar la voz desde la representación política que nosotros tenemos, no se puede hacer más que eso, ni menos, ¿no? Porque creemos que nosotros acá somos un bloque de 20 legisladores, de los cuales una parte entendemos que Cristina debe ser candidata, y otros, bueno,
apoyan, pero con un poco más de distancia, se puede decir. Pero bueno, los que somos los legisladores de Cristina, es una discusión diaria en nuestra militancia y en todos los ámbitos que uno puede ver esta discusión, donde alertamos permanentemente que esta fue una condena injusta, sin pruebas, violatoria de garantías, violatoria de las garantías procesales, y que Cristina, partimos de la base de que es inocente, y sobre esa inocencia entendemos que debe ser candidata para que eventualmente el pueblo la elija, ¿no? Entendemos que ella es quien puede ponerle no solamente un freno a Milei, sino también ponerle un freno al modelo económico de Milei. Correcto. Que es lo más importante. Una consulta. Esta denuncia pública que hizo este señor presidente con respecto a lo, digamos, el directo robo que dice que hizo Cristina junto con Marcel Lepón, ¿qué lógica le ves a esto? ¿Cómo lo ves? No hay lógica racional. El discurso de Milei uno no puede analizar de la racionalidad, sino simplemente como argumentos que van en línea en la fundamentación de un proyecto económico que tiene que ver con el saqueo de nuestros recursos naturales, que tiene que ver con la entrega de nuestra soberanía, que tiene que ver con una discusión que se va a dar el 6 de agosto, que tiene que ver con la extranjerización o desnacionalización de nuestras tierras, que tiene que ver con una futura reforma provisional para seguir castigando a los jubilados y las jubiladas. En ese sentido hay que verlo, digamos. Milei hace uso del Estado para hacerlo instrumento de esos intereses. Entonces todo lo que haga, más allá de las declaraciones puntuales, que son a veces irracionales, como cuando anunció en la cadena nacional esa construcción de una inflación hasta difícil de leerla en números, muestran una voluntad y una decisión política de sostener un modelo económico que va en ese sentido. Entonces, más que analizar la racionalidad, que no la tiene, hay que ver qué subyace en ese discurso siempre, ¿no? Entonces, uno cuando desmonta cada uno de los argumentos, ve que va todo en línea en sostener un modelo de entrega que tiene que ver con una idea de balcanizar nuestro país, de sostenerlo sobre 3 sectores fundamentales, que es el energético, el de los minerales y metalíferos y de los minerales raros, y sobre un esquema agroexportador o sojero sin valor agregado. Entonces es un modelo que condena a las grandes núcleos urbanos y suburbanos o conurbanos, como que tenemos nosotros en la primera y tercera sección electoral, los condena al ostracismo, porque está destruyendo cualquier proceso de industrialización y de creación de trabajo y de empleo en la Argentina. Entonces siempre hay que leerlo en esa clave, todas las acciones que va tomando este gobierno. Sí. Ninguna decisión fue a favor del pueblo. Cambiando un poco la temática, digamos, de lo que hoy tenemos, es como si volviéramos a exportar vaquita y cuero. Claro, esto no es un proyecto de modernización, es un proyecto de atraso y de reprimarización en todos los términos económicos, políticos, porque vuelve a operar una proscripción como operó con Perón en el siglo XX, y en lo social un esquema totalmente injusto socialmente, porque concentra más las riquezas en muy pocos y agranda las bolsones de pobreza, de indigencia todos los días vemos que cierran empresas, de que aumentan los niveles de desempleo. Es decir, no hay ningún indicador social que dé a favor en ninguna de las mediciones, ninguno. Son todos impactos directamente en las franjas populares, y está favoreciendo a un núcleo muy reducido de nuestra sociedad, que no llega ni al 20%. Entonces, ante eso hay que oponerse, pero no solamente hay que pensar en un 2027 con sacar a Milei, sino que hay que pensar en una alternativa que dé vuelta cada una de las decisiones que tomó Javier Milei, y fundamentalmente que le discuta el rumbo económico, y entre ellos una de las discusiones del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Sí, él lo hizo y fanaba dentro de ese discurso de hijo de haber sacado 14 millones de argentinos de la pobreza. Los No, bueno, no sé de dónde construyó ese número, uno que camina, ve, escucha, no hay una correlación con la realidad. No, para mí los mandó a la indigencia directamente, los 14 Claro, millones. no hay pobres, hay indigentes. Claro. Sí, sí. Es un criterio. ¿Qué te iba a decir? O sea, estuve leyendo la carta que escribió Cristina, ¿no? Sí. Que es emocionante, la verdad, porque en todas las cosas que afirma y las cosas que dice nos lleva como siempre con sus discursos, al borde del lagrimón, digamos. Sí, es increíble, pero es así, en realidad es así. Con respecto a la realidad, por ejemplo, que vivimos dentro de eso que llamamos peronismo. Sí. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, nosotros lo entendemos que el peronismo debe ser la fuerza política que le devuelva la dignidad al pueblo argentino, que ha venido perdiendo durante ya más de 10 años, ¿no? Porque nosotros hacemos un corte a partir de la llegada de Mauricio Macri, quien es el que empieza a hacer de todo una regresividad en todas las políticas. Es Macri el que trae al Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y desde ahí todo se fue para atrás, todo fue para atrás. Y después tuvimos la experiencia del Frente de Todos, que lejos de dar las discusiones que había que dar, por ejemplo una con ese famoso acuerdo con el Fondo Monetario, que entendíamos que lo que había que hacer era reestructurar esa deuda y no una renegociación con una imposibilidad casi de pago. En el fondo es un poco lo que el Fondo Monetario quiere, no pagar, que no paguemos para seguir condicionándonos y marcando la directiva en relación a la orientación de nuestra política económica. Entonces hay discusiones muy fuertes, que eso debe darse detrás de un programa. Uno de los puntos que nuestro sector, los que entendemos a la conducción del proceso político de la mano de Cristina, entendemos que una de las discusiones centrales de cara al 2027 debe ser la discusión con el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido el diputado Máximo Kirchner, con el acompañamiento del Frente Renovador, presentó un proyecto para fortalecer la posición argentina ante esos organismos, no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino muchos organismos financieros internacionales, para negociar desde la soberanía argentina y sobre una real capacidad de pago, ¿no? Porque nunca hablamos nosotros de no pagar. De hecho, el kirchnerismo siempre pagó. Fue Néstor Kirchner el que se sacó el fondo de encima allá por el 2006, junto con Brasil, y desde ahí planteó una política económica mucho más soberana. Entonces, nosotros entendemos el peronismo como vemos el peronismo, y bueno, vemos un peronismo más tímido por un lado, un sector que entiende al peronismo de una mirada más fiscalista o solamente concentrada en el equilibrio fiscal, y vemos un peronismo que es el que entendemos, lo que nos entendemos bajo la conducción de Cristina, que debe dar las discusiones más profundas de cara a lo que viene, ¿no? Sí, la verdad, el hecho es bien descrito por tu parte, que es, o sea, como dijo Máximo, lo que se puede pagar, no es lo que uno quiere. Claro, y hay una cuestión de corresponsabilidad entre deudor y acreedor, ¿no? Porque el fondo fue responsable también al violar sus propios reglamentos en exceder su capacidad de prestar, ¿no? De prestar dinero a los estados. Entonces nosotros entendemos que más allá de esos límites, que fue la parte política del préstamo, eso debe discutirse también en términos políticos, y sí debemos afrontar en primer lugar el pago bajo las cuotas que el organismo prevé como normales. Todo aquello que va por encima de las normas, y que se velaron las propias normas del fondo y también las propias normas acá en los locales, porque el propio Congreso ya, la Auditoría de la Nación denunció eso. Es sobre eso que se debe hacer un plan razonable de pago, ¿no? Correcto. Ya que estamos hablando de ese tema, sé que administrativamente te manejas bastante bien.
¿hay algún tipo de probabilidad de quita, alguna cosa, algo que se pueda hacer? Bueno, pero la probabilidad de quita va a venir en la medida de que haya un consenso político mayoritario que quedara de esa pelea. Porque si vamos a ir de rodillas a negociar, va a haber poca posibilidad de una quita. Entonces acá es una discusión netamente política. Si el pueblo argentino entiende, por eso fue muy importante, el dato más alentador del proyecto que presentó Máximo hace 2-3 días, es que acompañó, por ejemplo, el Frente Renovador. Uno diría, bueno, que no, uno hubiese dudado quizás de ese apoyo. No, bueno, entonces hay que plantear una posición bien firme y clara, y sobre esa posición empezar a buscar los consensos, entendiendo que ese es el problema principal hoy de la Argentina. Con ese cronograma de pagos en dólares que tenemos por delante, muy difícilmente podamos construir un país con justicia social. Y casi imposible, te diría. Es imposible con ese cronograma de pagos en dólares. No, aparte, justo acá mi compañera está hablando exactamente lo mismo. O sea, sin unión no hay caso. Claro, no, unión para qué. Siempre. Sí, no, unión para qué, obviamente. La bolsa, porque después unión por unión nada más no sirve. Tenemos una experiencia muy poco productiva hace muy poco tiempo, como fue la experiencia del 19 al 23, con lo cual, ante una experiencia cercana con lo que pasó, de lo que en parte digo, habilitó la llegada de Javier Milei, creo que debemos hacer una autocrítica muy fuerte en relación a cómo construimos esas unidades. Porque después el fracaso puede ser más profundo y ahí sí el golpe va a ser mucho más grande para el peronismo. Y bueno, Andrés, ha sido muy explícito en todo lo que nos has dicho. Reitero que estamos hablando con Andrés Lablunda, que es diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, pero estaba pensando en tus títulos, digamos, universitarios. Sí, me recibí de contador y licenciado en administración en la Universidad de Mar del Plata. Ahí cuando viví con mi apropiación, digamos, mi profesión la sufrí, digamos, en la ciudad de Mar del Plata. Andrés, te agradecemos mucho, nos hubiese gustado que estuvieras acá con nosotros, pero bueno. Sí, prometo ir en breve, prometo ir. Hoy bueno. Justo acabo de terminar una entrega de un reconocimiento a una obra de teatro que justamente alerta, se llama La barbarie de los nadies, y justamente es una obra de teatro que alerta sobre las desigualdades estructurales y lo que se viene en el mundo si no tomamos conciencia de lo que está pasando. Así que por eso terminó hace 10 minutos y no iba a llegar ahí al piso de la radio, pero en la próxima estoy. Bueno, mantenemos la consigna de donde nos conocimos, libertad de los presos políticos. Por supuesto, restitución y bueno, de sus derechos políticos, libertad, y no puede ser que la criminalización de la protesta social esté sucediendo en Argentina, ¿no? Hay que plantarse fuerte con eso también. Bueno, te mando un saludo a Eva, la compañera de uno de los detenidos, que tiene una fuerza. Sí, la verdad que sí. Ahora tuvo un inconveniente de salud, me parece. ¿Eva? Sí, creo que sí. Le iba a escribir. Bueno, gracias por avisarme. Bueno, bueno, te mando un gran abrazo, Andrés. Espero que en la próxima podamos estar juntos. Sí, por supuesto. Así que bueno, será adelante por memoria, verdad y justicia. Un abrazo grande. Así es. Abrazo grande.